Para hablar de las propiedades de los materiales es necesario saber de dónde provienen los materiales. La materia prima es todo esto que nos brinda la naturaleza, como bosques o como las piedras en minas o como algunos productos vegetales o animales. Esta materia prima se procesa para llegar a producir un material. Vamos a poner un ejemplo. La madera proviene de algún árbol muy grande en algún bosque, el cual es talado y procesado en alguna serradora. Esta serradora produce tablones y estos tablones llegan a otro proceso. Este proceso ya produce algún producto tecnológico. Estos productos tecnológicos pueden llegar a mezclar uno o varios materiales para llegar a producir algo que nosotros conocemos en la vida cotidiana como una mesa o cualquier tipo de material. Los principales materiales que nosotros utilizamos es los cerámicos provenientes del manejo de la arcilla. Por ejemplo, tenemos lo que son las porcelanas, tenemos los plásticos que provienen primordialmente del petróleo, provienen también de algunas proteínas animales y de algunos procesos vegetales. Los materiales metálicos provienen de los minerales de las piedras producidos en minería, los cuales conocemos por decir como cobre, fierro, oro, plata, entre muchos otros. Otro de los materiales son las maderas, que como ya les mencioné provienen de bosques en donde hay árboles muy grandes, esos cuales son talados y son procesados para producir lo que nosotros conocemos como madera. Los textiles, que provienen generalmente de algunas plantas, por decir el algodón, o algunos productos animales como lo son la lana de las ovejas, entre otros. Los petreos son un material que también proviene de las piedras. Sin embargo, estos pueden llegar también a tener entre su índole los que son arenas que producen el vidrio o el yeso. También encontramos en ellos lo que es el mármol y el granito. Ahora hablemos de las propiedades de los materiales. Las propiedades de los materiales son todas estas características de un material, las cuales le dan su forma, por decirlo así, y cual podemos encontrar en ellos distintas características que ahorita las vamos a mencionar. Por ejemplo, las propiedades eléctricas. Las propiedades eléctricas habla de cuando a un material se le es sometido a cierta cantidad de energía, este material conduce, no conduce o es semiconductor. ¿Qué quiere decir semiconductor? Que este material tal vez ocupa de cierta temperatura para poder conducir, o necesita de cierta presión para poder conducir, o algún otro factor que lo modifique. También vamos a encontrar las propiedades mecánicas. Las propiedades mecánicas son las más investigadas, ya que estas propiedades nos dan los factores de qué tanto soporta nuestro material, tanto a un impacto, qué tanto soporta al que lo estén jalando, qué tanto soporta la presión, entre otros tipos de factores como es la maleabilidad y la flexibilidad. Otra de las propiedades de los materiales es la propiedad térmica. Esa habla de cuando un material es sometido a cierta temperatura, este material puede llegar a dilatarse o contraerse dependiendo de la reacción que tenga este material a la temperatura. Otra de las propiedades es la propiedad óptica. La propiedad óptica habla de cuando un material le es sometido a cierto haz de luz, este material puede llegar a reflejar la luz o puede llegar a traspasarla. Por ejemplo, los lentes que usamos para el sol, esos lentes podemos llegar a decir que son cierta cantidad de translúcido, y esa es una propiedad de este material. Otra propiedad es la propiedad acústica. Cuando a un material se le es puesto cierta frecuencia de sonido o cierta onda de sonido, este reacciona de diferentes maneras. Algunos absorben las frecuencias, otros las repelen, y esto puede decirse que cierto material es o no es acústico. Otra de las propiedades de los materiales es la propiedad magnética, que como su nombre lo dice, es cuando un material puede llegar a tener los metales o cómo reacciona cuando está cerca de algún metal. La propiedad química habla de cuando un material se le es sometido se le agrega alguna otra sustancia química la cual lo hace reaccionar. Por ejemplo, la oxidación de un metal. La oxidación es una reacción química y es una propiedad de un material, por lo general de los metales, en el cual podemos ver cómo se oxidan físicamente. Las propiedades ecológicas son cuando determinamos si un material puede llegar a ser reciclable, puede llegar a ser reutilizable, tóxico o puede llegar a ser biodegradable. Esas fueron las propiedades de los materiales.
Cada una de estas debe de ser importante para nosotros para poder de esta forma determinar si este material es el que vamos a utilizar para nuestro proyecto, para nuestra investigación o cualquier otro tipo de cosa. Sin embargo, no podemos solamente decir esto va a ser mi material, sino aún meterlo o someterlo a algunas pruebas. Vamos a hablar de 4 pruebas nada más. Esas 4 pruebas son pruebas mecánicas. La prueba de tracción habla de que un material está dentro de 2 abrazaderas, las cuales lo van a jalar hasta que este material ceda de sí. Cuando este material se rompe, se dice que hasta ahí llega su tracción. Otra de las pruebas es la compresión, que es parecida a la anterior. Sin embargo, el objeto va a ser sometido a una presión sumamente grande para que ceda de sí y poder decir que hasta esa cantidad de fuerza es donde nuestro material llega en compresión. La prueba de resiliencia, esta prueba somete a nuestro material a un fuerte impacto. Vamos a determinar cuánto impacto soporta nuestro material a través de un péndulo. Esto lo vamos a dejar caer sobre nuestro material y vamos a ver cuándo nuestro material se rompe. La prueba de dureza es una de las más interesantes y más importantes. El material es puesto sobre una superficie plana y sobre él se coloca una punta. Esta punta va a determinar cuándo nuestro material empieza a rayarse, cuándo empieza a deformarse y cuándo se perfora. Ahí vamos a determinar qué tan duro o qué tanta dureza tiene nuestro material. En conclusión, es necesario conocer las propiedades de los materiales, ya que con estos podemos llegar a determinar cuál es el material apto para nuestro proyecto o lo que vamos a llegar a realizar. Si vamos a mezclar varios o si nada más vamos a utilizar uno, o cómo lo vamos a emplear, o a qué temperatura lo vamos a emplear, o qué onda o qué haz de luz vamos a implementarle para que funcione de mejor manera.